Arqueología por teléfono, un espacio para pensar en la arqueología en general y en la arqueología urbana en particular, ¿no? Así que bueno, vamos. Varias veces me pregunté, ¿cuándo algo es arqueológico? Es una pregunta que varias veces me he hecho. En la vida cotidiana es más fácil, digamos. Es cuando algo se vuelve de colección, cuando algo ya tiene algunos valores de paso del tiempo, que excede de alguna manera la vida personal. A números redondos, digamos, hay varios autores que lo sostienen. Algo se convierte en viejo cuando ya no se usa más. Se convierte en algo ya en desuso cuando no puede usarse más. Y algo es antigüedad cuando pasa por lo menos una generación intermedia. O sea, nuestro padre o nuestra madre, nuestros ascendentes inmediatos, nos dejan algunas cosas que, bueno, la podemos usar. Pero en cambio con el abuelo no. Ya la generación que sigue a las de nuestros padres y madres ya nos ha legado objetos que a veces no entendemos para qué sirven. O no tienen aplicación. En general se puede ver esto en los autos. En los autos, a lo mejor un auto de la década de 1980 ya empieza a ser una antigüedad. Pero seguro un auto ya de la década del 70, 60 ya es de colección. Entonces, ahí aparentemente es fácil, pero en la arqueología, ¿qué hacemos con la arqueología? Porque la arqueología aparentemente es una ciencia del pasado, y el pasado es ayer. O sea, es lo que pasó, es lo que quedó atrás en el tiempo, etc. Convencionalmente se ha dicho varias veces que, bueno, 100 años, vamos a ponerle 100 años. O sea que estaríamos hablando del 1923, sería como una especie de límite. Pero acá hay otra cuestión. La arqueología, hemos visto ya en algún otro audio, se hace preguntas. ¿Por qué no me puedo hacer preguntas sobre el ayer? Pero ayer inmediato, el día de ayer. Hoy es lunes, ayer domingo. El tema es que no son preguntas interesantes, y es una opinión personal, obviamente. Lo que pasó ayer domingo y lo que pasó hoy, como lógica social, como algo que ocurrió en la sociedad en la cual vivo, o en una sociedad que yo voy a investigar, supongamos a la selva o a la montaña, no tiene demasiada diferencia como para hacerme una pregunta hoy sobre el ayer inmediato. Si bien estos son extremos, sí podemos pensar en cuándo nos empezamos a hacer alguna pregunta. Y cuando nosotros empezamos a decir, sería interesante saber, y ahí hacemos la pregunta. Actualmente hay arqueologías que trabajan temas que sí generan preguntas. Un ejemplo es las arqueologías de la memoria, o sea que trabajan sobre todo las dictaduras, trabajan, digamos, procesos muy nefastos de un país. Los casos más comunes son la Guerra Civil Española, que trabajaría más o menos un periodo entre 1939, que es cuando gana Franco, en adelante. En Argentina se tomaría un periodo bastante corto, porque sería de 1976 a 1983. Sin embargo, bueno, esto que parece ser una arqueología, entre comillas, muy variable, lo de la pregunta me parece que es, por lo menos en mi opinión, ¿no? O sea, cada uno tendrá la suya. Es importante, porque no es por el pasado en sí mismo y los objetos que ha generado ese pasado, sino por lo que ese pasado era. Ese pasado era, o sea, debe generar preguntas. En general son pasados misteriosos, son pasados de lo que, bueno, se escondieron cosas, o no se sabe mucho, o lo que se sabía se olvidó. Entonces a veces se pueden visitar momentos históricos no muy lejanos, historias de fábricas perdidas en una ciudad, de grupos que estuvieron en algún momento en un lugar y desaparecieron, se fueron. Yo imagino, por ejemplo, una arqueología sobre el conocido Jim Jones, el pastor ese que mató un montón de gente en Guyana, creo que era, no recuerdo.
Y eso fue en la década del 70. Entonces, podemos ir a ese lugar y ver si encontramos algo que de alguna manera muestre, no lo que dicen las fotos o los documentos, con los muertos y toda esa masacre, sino que muestre qué era lo oculto de todo eso, cómo era una vida cotidiana en ese campamento religioso, etc. Sin ir a extremos tan trágicos, podemos pensar, por ejemplo, bueno, cómo era la vida en una colonia, supongamos, infantil, en la época del peronismo en Argentina. Y esto estamos hablando de los años 40 hasta el 50. Cómo era, por ejemplo, un lugar donde cierto grupo se asentó. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos una serie de excavaciones en Woodstock, en Norteamérica, para ver cómo era esto de los años 60? Si bien estos son ejemplos así a random, como se dice ahora, o al voleo, como diríamos en Argentina, sí es interesante ver qué pregunta nos hacemos, porque para hacernos preguntas tontas que se pueden ver directamente de una foto no tiene mucho sentido. Pero sí podemos pensar, quizás, en una pregunta esencial, una pregunta que sea lo más picante posible, como decíamos en un audio pasado. Decir, bueno, hablamos de Woodstock, por ejemplo, ¿y cuántas mujeres había? ¿Y qué dejaron en el terreno? Arqueología de género. ¿Qué consumía esta gente en ese lugar? Arqueología del consumo. Entonces podemos ir encuadrando esto después en un consumo general o cómo se vivía el género y la problemática de la mujer en los años 60. Más allá de las fotos donde se ven las parejas, de alguna manera ese ímpetu juvenil de la década en ese lugar, creo que sí podemos trabajar algunos puntos interesantes y no solamente lo anecdótico. Entonces, ver más, a ver si aparecen en esos objetos, en esas cosas, las estructuras sociales, a ver cómo se reflejan. Si vamos de nuevo a este pastor asesino, ¿no? Jim Jones, que obligó a envenenarse a sus acólitos, ¿cuál es la estructura que se había armado ahí? ¿Cómo funcionaba el tema familiar ahí adentro? ¿Hay estudios sobre eso? Tengo que mirar, porque a lo mejor estoy buscando en un montón de frasquitos con veneno que se hayan tirado lo que todos sabemos, que se envenenaron. A lo mejor si yo voy a ver en un grupo de gente que hizo un picnic en un cierto lugar en la década del 70, y a lo mejor me hago una pregunta medio sonsa, pero también puedo pensar, bueno, a ver qué consumía esta gente cuando iba de picnic. Pero también tengo el problema de la memoria, el tema de la memoria. A lo mejor hay gente que me lo dice, no es necesario ir a excavar. Como se ve, yo puedo hacerme preguntas de épocas más recientes, pero tengo más recursos para responderlas. Entonces, imaginemos dos curvas matemáticas en las cuales, en una, mientras más el tiempo va más para atrás, la cantidad de memoria va descendiendo, la curva de cantidades de memoria va ascendiendo. O sea, voy encontrando quizás más objetos en una excavación o menos, y en la otra voy obteniendo más o menos memoria. Entonces, si yo voy a la década del 70, le pregunto al señor que está enfrente, que tiene 70 años, señor, ¿cómo era la década del 70? Entonces mi pregunta va a ser sobre cosas que ese señor no puede ver. Lo estructural, el cambio, la familia, porque a lo mejor ve su familia, pero no ve las familias en conjunto. Entonces tengo que hacerme otro tipo de preguntas. Esta cuestión de si se puede hacer una arqueología reciente, es reciente. Antes no había dudas. La arqueología debía ser algo que fuera de los objetos raros, que ya no se fabrican y que estaban escondidos. Bueno, eso se superó. Después una arqueología ya de pueblos de los cuales no quedaron rastros, solamente esos pocos elementos arrojados en el suelo o enterrados en una tumba. Entonces, bueno, vamos a ver cómo eran esos pueblos en base a esos objetos. Finalmente, dado ciertos grupos sociales o ciertas sociedades, a ver si esos grupos sociales, cómo se comportaban y cambiaban. Entonces, la pregunta siempre estuvo, o sea, no es que la hayamos inventado hoy, sino que la pregunta
sobre algo que no sabemos siempre está. Pero creo, y creo que esta es la gracia, digamos, de la arqueología, está en algo muy elemental. Tenemos que saber qué no sabemos.